bajo el puente. Dejaré mi nombre en el anonimato, porque lo que viví no es algo que quiera que me persiga más de lo que ya lo hace en mis recuerdos. Era el año 2014 y la vida había tomado un giro inesperado que me llevó a las calles. Las circunstancias me habían empujado hasta Brooklyn, un lugar que se había convertido en mi refugio y prisión al mismo tiempo. Cada noche me refugiaba bajo un puente, donde el ruido constante de los coches me brindaba una especie de consuelo, el único que podía encontrar en mi situación. En esos tiempos, los días y las noches se desdibujaban en una sola mancha gris de supervivencia. Me despertaba cuando salía el sol, recorría las calles buscando algo de comer, a veces con éxito, otras veces no, y cuando caía la noche volvía a mi refugio improvisado bajo el puente. Era una rutina a la que, tristemente, me había acostumbrado. Sin embargo, las noches traían consigo algo que jamás logré entender. Todo comenzó a las pocas semanas de haberme instalado bajo ese puente en Brooklyn. En la oscuridad de la madrugada, cuando el bullicio de la ciudad se apagaba y solo se oían los ecos distantes de las sirenas, noté algo extraño, una figura. Al principio pensé que era alguien más como yo, otro desafortunado buscando refugio, pero pronto me di cuenta de que no era así. La primera vez que lo vi, estaba parado a unos 10 metros de distancia, justo al borde de la penumbra que las luces del puente no alcanzaban a iluminar. Era un hombre alto, delgado, vestido con un traje negro, demasiado limpio y elegante para el entorno. Su rostro no se distinguía bien, pero pude sentir sus ojos fijos en mí, observándome. No hizo ningún movimiento, no dijo nada, solo se quedó allí, inmóvil, como una estatua. Durante horas. Intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que el hambre y la desesperación me estaban jugando una mala pasada. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Cada noche, cuando me acostaba sobre mi desgastado saco de dormir, lo veía en el mismo lugar, siempre observando, siempre en silencio. Aunque me acostumbré a su presencia, había algo profundamente inquietante en él. No era solo su apariencia, sino la forma en que parecía fundirse con la oscuridad, como si fuera parte de ella. Con el tiempo, empezó a acercarse más. No de forma repentina, ni amenazante. Cada noche parecía dar un paso hacia mí, lentamente, como si el espacio entre nosotros se fuera cerrando de manera imperceptible. A veces me despertaba en medio de la noche y lo veía más cerca de lo que lo había dejado cuando me dormí. Eso era lo peor. No verlo moverse, pero saber que lo hacía. Durante el día, cuando intentaba distraerme o hablar con otros en situaciones similares a la mía, la imagen del hombre siempre estaba presente en mi mente. No compartí mi experiencia con nadie. ¿Cómo podría? Nadie me creería. Vivir en la calle ya de por sí te hace cuestionar tu propia cordura, y decirle a alguien que había un hombre trajeado observándome cada noche sonaba como el delirio de alguien que había perdido completamente la cabeza. Recuerdo claramente la noche en que todo cambió. Había sido un día especialmente difícil. No había conseguido nada de comida y mi cuerpo ya sentía las punzadas del hambre prolongada. La temperatura había bajado, el viento atravesaba mis pocas pertenencias y hacía que mis huesos dolieran. Esa noche me envolví en todo lo que tenía, intentando entrar en calor, cuando lo vi. Estaba más cerca que nunca. A solo unos metros de mí, el hombre del traje negro me observaba desde la penumbra, pero esta vez algo era diferente. El brillo anaranjado de una de las luces del puente iluminaba parcialmente su rostro. Lo que vi me hizo desear no haberlo hecho nunca. Su piel no era normal. Parecía estirada, como si no fuera la suya, como si alguien hubiera tirado de ella para cubrir algo que no pertenecía a este mundo. Sus ojos eran lo peor, no parecían ojos humanos. Eran profundos, oscuros, casi como agujeros que absorbían la poca luz que los rodeaba. Al darse cuenta de que lo estaba mirando, una sonrisa grotesca se formó en su rostro. No una sonrisa de alegría o de burla, sino algo antinatural, como si sus músculos faciales no estuvieran hechos para ese gesto. Se alargaba más de lo que debería, revelando dientes demasiado blancos y afilados. El miedo que sentí en ese momento fue abrumador. No era solo el miedo físico,
el temor de que me atacara, sino algo más profundo. Era como si mi alma supiera que estaba ante algo que no pertenecía a este mundo. Algo que no podía entender ni enfrentar. Me levanté rápidamente, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. Mis piernas estaban temblando, pero mi instinto de supervivencia me decía que tenía que salir de ahí. Corrí, sin mirar atrás, solo escuchando el eco de mis propios pasos resonando bajo el puente. Cuando finalmente llegué a una calle más concurrida, me detuve, intentando recuperar el aliento. Miré hacia atrás, esperando verlo allí, persiguiéndome. Pero no había nada. El hombre de traje negro había desaparecido. Durante varios días, evité volver al puente. Dormí en cualquier otro lugar, en los bancos del parque, bajo otro puente más lejos, pero la sensación de que algo me estaba siguiendo no desaparecía. Eventualmente, tuve que volver. No había más opciones. El puente era el único lugar donde tenía algo de resguardo. Pero cuando volví, todo se sentía diferente. Algo en el aire había cambiado. No veía al hombre, pero sabía que seguía ahí. Podía sentirlo. Cada sombra, cada rincón oscuro parecía susurrar su presencia. Las noches siguientes fueron una tortura psicológica. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, aunque no estuviera allí. Escuchaba sus pasos, aunque no hubiera nadie alrededor. Y cada vez que me despertaba en la madrugada, sentía que su presencia estaba más cerca, como si no fuera el espacio lo que nos separaba, sino mi propia mente, que poco a poco comenzaba a desmoronarse. Una noche, no pude más. Algo en mí se rompió. Me desperté sobresaltado, sudando frío, con el sonido de su risa, si es que se podía llamar risa, resonando en mis oídos. No estaba solo en el puente. Lo sabía. Sentía su respiración cerca, demasiado cerca. Me levanté y, sin pensarlo dos veces, salí corriendo de nuevo. Pero esta vez no paré. Crucé todo Brooklyn, sin detenerme hasta que vi las luces del centro de la ciudad en la distancia. Sabía que no podía volver. Durante semanas, intenté encontrar otro lugar para dormir, para vivir, pero siempre estaba la sensación de que me estaba siguiendo. Lo veía en la distancia, en los reflejos de las ventanas, en las sombras de los edificios. Estaba siempre ahí, observándome. No podía escapar de él, porque no era solo un hombre. Lo supe desde aquella primera noche. Lo que sea que fuera, no era de este mundo, y yo había sido marcado por él de alguna manera. Finalmente, conseguí salir de las calles. No fue fácil, pero lo logré. Sin embargo, incluso ahora, años después, todavía lo siento. No ha desaparecido. Sigo soñando con él, con su rostro estirado y su sonrisa antinatural. A veces, cuando estoy solo en mi apartamento y las luces están apagadas, creo verlo en los rincones oscuros, observándome, esperando el momento para acercarse una vez más. Si aprendí algo de esa experiencia es que hay cosas en este mundo que no podemos comprender, cosas que acechan en los lugares más oscuros, donde nadie quiere mirar. Y yo, desgraciadamente, miré. Cierra los ojos y sigue caminando. No suelo caminar por la ciudad de noche. Siempre me he considerado una persona precavida, desconfiada incluso, pero no una cobarde. Sin embargo, esa noche no me quedó otra opción. Mi coche se había descompuesto en una zona donde nunca debía haberme detenido, y después de fallidos intentos de llamar a alguien para que me ayudara, decidí caminar. Era cerca de la medianoche y las calles estaban extrañamente vacías. A medida que me adentraba en las avenidas más oscuras, sentía una extraña presión en el pecho, un nerviosismo que no podía explicar. No tenía miedo a los ladrones ni a los criminales. Mi miedo era mucho más profundo, como si una parte de mi subconsciente entendiera que algo en el ambiente estaba mal, como si el lugar mismo me advirtiera de que no pertenecía allí. Me repetía en la cabeza, cierra los ojos y sigue caminando. Como si eso pudiera protegerme de lo que estaba por venir. El barrio en el que me encontraba era conocido por ser el hogar de muchas personas sin techo. Vagabundos.
Los veía todos los días cuando pasaba por ahí rumbo al trabajo. A veces se reunían en los callejones, otros dormían en las entradas de edificios abandonados. No eran una amenaza para mí, o al menos eso pensé siempre. Pero aquella noche, todo se sentía distinto. El aire olía a humedad y a algo más, algo que no pude identificar de inmediato. Algo pútrido. Caminé un par de cuadras antes de empezar a notar movimientos en la periferia de mi visión. Sombras largas, figuras que parecían observarme desde los rincones oscuros de la calle. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero pronto vi que no estaba sola. Al otro lado de la calle, alguien me seguía a paso lento pero constante. Era un hombre con ropa raída, sucia, con una mirada vacía y perdida, la clase de persona que pasa desapercibida en la luz del día pero que, en la oscuridad, adquiere una presencia inquietante. Aceleré el paso, tratando de mantenerme en las calles más iluminadas, pero las luces parecían parpadear cada vez que pasaba por debajo de una. Los edificios a mi alrededor se volvían más viejos, más descuidados, y no pude evitar darme cuenta de que el número de personas en situación de calle aumentaba cuanto más me adentraba en ese barrio. Pronto me di cuenta de que no era solo uno el que me seguía. Al otro lado de la calle aparecieron otros dos, caminando como si no tuvieran un destino fijo, pero sin perderme de vista. Se detenían cuando yo lo hacía, se movían cuando yo lo hacía. Algo en su forma de caminar, en la manera en que me miraban, hacía que la piel se me erizara. No era una mirada de curiosidad o desesperación. Era algo más frío, casi predatorio. Doblé por una esquina, intentando alejarme de ellos, y de repente vi que más personas emergían de los callejones, como si estuvieran esperando mi llegada. Uno de ellos estaba parado en medio de la acera, inmóvil. No pude evitar mirarlo al pasar. Sus ojos eran vacíos, pero no de la forma en que se espera de alguien que ha perdido todo. Eran ojos llenos de un vacío antinatural, como si algo mucho más oscuro se ocultara detrás de ellos. Su rostro era cadavérico, con la piel tensada sobre los huesos, y a pesar de su estado físico deplorable, una sonrisa lenta, extraña, empezó a formarse en su rostro cuando me vio. Apreté el paso. El corazón me latía con fuerza, y la sensación de estar siendo acechada se intensificaba con cada segundo. Sentía que los ojos de todos esos vagabundos estaban fijos en mí, siguiéndome como depredadores observando a su presa. Quería correr, pero sabía que no debía mostrar miedo. Había algo en la forma en que se movían, en la atmósfera a mi alrededor, que me decía que cualquier signo de pánico sería una señal para ellos. Giré de nuevo por otra calle, una aún más oscura, buscando desesperadamente una salida, un lugar donde pudiera refugiarme. Lo que encontré fue aún peor. A lo lejos, vi a un grupo de personas reunidas bajo la luz tenue de una farola parpadeante. Pensé que podrían ayudarme, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que estaban inmóviles, como si estuvieran congelados en el tiempo. Al principio, creí que estaban durmiendo de pie o simplemente demasiado drogados para moverse. Pero no. Cuando pasé cerca de ellos, algo en mi interior gritó que me alejara. Sus cuerpos estaban inclinados de una manera antinatural, como si los huesos hubieran sido dislocados o rotos. No emitían ningún sonido, pero podía sentir su respiración. No podía explicar lo que estaba viendo, pero sabía que algo terrible les había ocurrido. Me encontré atrapada en una pesadilla, rodeada de figuras humanas que ya no eran del todo humanas. No sabía si ellos habían sido siempre así o si algo los había transformado, pero ahora eran una amenaza. Sentía que la cordura empezaba a resquebrajarse dentro de mí, y mis pensamientos comenzaron a desbordarse. No tenía idea de cómo salir de allí. Solo quería despertar, como si todo esto fuera un mal sueño. Seguí caminando, repitiendo en mi mente, cierra los ojos y sigue caminando, como si eso pudiera protegerme de lo que ocurría a mi alrededor. Mis pasos resonaban sobre el pavimento húmedo, y el sonido de otras pisadas, demasiado cerca, me hacía voltear constantemente. La calle parecía estrecharse, como si los edificios a cada lado se estuvieran cerrando lentamente. De repente, escuché un susurro. No era un susurro humano.
Era como el crujido del viento arrastrando hojas secas, pero cargado de una especie de malevolencia. Lo escuché de nuevo, y esta vez lo entendí claramente: no deberías estar aquí. Me congelé. Estaba en una encrucijada, no sabía si girar y regresar por donde había venido o seguir avanzando. El susurro se repetía una y otra vez hasta que finalmente lo ignoré y decidí seguir. Pero ellos no me ignoraron. De repente, uno de los vagabundos cruzó la calle corriendo hacia mí. Tenía la misma sonrisa retorcida, pero ahora sus ojos estaban llenos de una locura desenfrenada. Me lancé a correr. El sonido de sus pisadas aumentaba detrás de mí. Pude sentir su aliento, o lo que parecía ser su aliento, un olor acre que me revolvió el estómago. No me atreví a mirar hacia atrás. Giré por otra esquina, luego otra, sin un rumbo fijo, solo buscando escapar. Finalmente, tropecé con una puerta entreabierta de un edificio abandonado. Sin pensarlo, me deslicé adentro y me cerré tras ella. Dentro, el silencio era absoluto. Me apoyé contra la pared, jadeando, mi corazón a punto de explotar. El aire estaba cargado de polvo y humedad y la oscuridad era total. La única luz provenía de la rendija por la que había entrado. Durante unos segundos pensé que tal vez estaba a salvo. Pero entonces, desde el fondo del edificio, escuché algo moverse. Primero fue un pequeño roce, como si alguien o algo arrastrara los pies sobre el suelo. Luego otro ruido, más fuerte, más cerca. Mi piel se erizó. Un susurro familiar llenó el aire: no deberías estar aquí. Sin atreverme a moverme, sentí la presencia de algo, de alguien, mucho más oscuro que cualquiera de los vagabundos que había visto afuera. La sensación era abrumadora, como si todo el aire en la habitación hubiera sido succionado de golpe. Sabía que había algo ahí conmigo, algo que me estaba observando desde la penumbra, algo que había estado esperando. Cierra los ojos y sigue caminando, me repetí una vez más. Pero en ese momento, supe que no había a dónde más caminar. Lo que fuera que estaba en esa oscuridad me estaba esperando desde el principio. Y no iba a dejarme salir. El altar del sótano. Corría el año 2005, uno de los más duros de mi vida. Las calles de la Ciudad de México eran mi hogar, un laberinto de concreto que me tragaba día a día. Había perdido el trabajo, la familia me había dado la espalda, y los amigos, bueno, los que quedaban, estaban tan rotos como yo. El frío era implacable durante las noches de diciembre, y no había suficiente cartón ni cobijas para mantener el calor. Me movía por las calles buscando refugio, cualquier rincón que me permitiera alejarme del viento helado. En una de esas noches desesperadas, tropecé con un lugar que no había notado antes. Era un edificio viejo, con ventanas rotas y grafitis que cubrían sus paredes grises. La fachada estaba agrietada, como si hubiera estado luchando contra el tiempo durante décadas. Justo en la parte trasera del edificio, una puerta oxidada, casi oculta por la basura acumulada, llamó mi atención. Empujé la puerta con algo de esfuerzo, y para mi sorpresa, se dio con un chirrido agudo. Era un sótano. La oscuridad adentro era densa, casi sólida, pero el aire estaba extrañamente cálido, lo suficiente para que no me importara mucho lo que pudiera haber dentro. Lo único que necesitaba en ese momento era un lugar para dormir. Al principio, el sótano me pareció perfecto. No había señales de que alguien más lo hubiera usado recientemente, y eso era una ventaja. No tenía que preocuparme de que alguien me robara lo poco que me quedaba mientras dormía. Durante varias semanas, volví allí cada noche, acostumbrándome al silencio casi absoluto que llenaba el lugar. Solo el ocasional goteo de agua desde el techo interrumpía la calma. Sin embargo, todo cambió una noche en particular, cuando decidí explorar más a fondo el sótano. No era un espacio muy grande, pero al fondo, detrás de algunas cajas viejas y escombros, encontré algo que me heló la sangre. Un altar. Era tosco, hecho de tablas de madera apiladas y cubierto con lo que parecían huesos. Huesos pequeños, pero no lo suficientemente pequeños como para pertenecer a un animal.
Había cráneos también, diminutos, como de niños, dispuestos de manera que parecían estar mirando hacia las velas negras que los rodeaban. El olor a cera quemada y algo más, algo podrido, impregnaba el aire. No toqué nada. Algo en mi interior me advirtió que no lo hiciera. Me marqué esa noche sintiéndome extraño, como si algo me hubiera estado observando mientras me movía dentro del sótano. Las sombras en las esquinas parecían más densas, más presentes. Traté de sacudirme esa sensación, atribuyéndola a la falta de sueño, al frío que me estaba afectando la mente. Sin embargo, desde esa noche, algo cambió. Empecé a notar cosas extrañas, pequeñas al principio. Cada vez que regresaba al sótano, sentía una presencia. No puedo describirlo de otra manera. Era como si el aire mismo se volviera más pesado, como si algo invisible me acechara desde las sombras. Una noche, mientras intentaba dormir, oí pasos. Lentamente, se acercaban a mí desde el fondo del sótano, donde estaba el altar. Me quedé completamente quieto, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, pero los pasos se detuvieron justo antes de alcanzarme. No había nadie. Solo yo, el sótano y la oscuridad. Pero lo supe. No estaba solo. Las cosas fueron empeorando. Las sombras que antes estaban confinadas a las esquinas ahora se movían, deslizándose por las paredes, siempre a la vista, pero fuera de mi alcance. A veces, juraría que veía formas humanoides en ellas, como si alguien me mirara a través de un velo oscuro. Traté de no prestarle atención, seguí usando el sótano, pero cada noche era más insoportable. Sentía que, si cerraba los ojos por demasiado tiempo, esas sombras se apoderarían de mí. Una noche, justo cuando me preparaba para irme, escuché algo nuevo, un susurro. Bajo, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para entenderlo. No sé qué idioma era, no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, pero el tono era inconfundible, una amenaza. Era como si las palabras se arrastraran por mi piel, provocándome escalofríos. Esa fue la noche en la que finalmente decidí que no volvería. Me mudé a un parque cercano, prefiriendo dormir bajo los árboles que regresar a ese maldito lugar. Sin embargo, las cosas no mejoraron. A pesar de estar lejos, seguía viéndolas, las sombras. No importaba dónde me encontrara. Las esquinas de mi visión siempre estaban borrosas, como si algo se escondiera allí, esperando. Incluso comencé a soñar con el altar. En mis pesadillas veía las velas encendidas y los huesos brillando bajo la luz de las llamas. Y siempre había una figura alta, encapuchada, de pie al otro lado del altar, mirándome sin rostro. Supe entonces que, aunque me hubiera ido de ese sótano, algo de ese lugar me había seguido. Intenté hablar con otros en mi misma situación, gente que vivía en las calles como yo. Algunos me escucharon, pero la mayoría se rieron o simplemente se alejaron. Decían que el frío me había vuelto loco, que las drogas que circulaban entre los vagabundos estaban afectando mi mente. Pero hubo un hombre mayor llamado Ernesto, quien se me acercó después de escuchar mi relato. Con una mirada seria, me dijo que había escuchado historias sobre ese edificio, que no era la primera vez que alguien hablaba de cosas extrañas allí. Me contó que, décadas atrás, había sido un hospital clandestino donde los doctores realizaban abortos ilegales. Muchos fetos y bebés nacieron muertos, y sus cuerpos nunca fueron reclamados. Los huesos, susurró, mirando hacia el suelo, son de ellos. Después de esa conversación, los sueños empeoraron. En lugar de estar separado del altar, me encontraba de pie frente a él, con las manos manchadas de sangre. La figura encapuchada ya no solo me miraba desde la distancia, ahora se acercaba. Siempre me despertaba antes de que me tocara, pero cada vez estaba más cerca. Una noche, me atreví a volver al edificio. No sé por qué lo hice. Quizás quería respuestas, quizás solo estaba desesperado por ponerle fin a todo. Cuando llegué, el lugar parecía más oscuro, más hostil. Bajé las escaleras del sótano, sintiendo el peso de cada paso. Al llegar al fondo, el altar seguía allí, pero algo había cambiado. Las velas estaban encendidas y los huesos parecían moverse, temblando bajo la luz.
Entonces lo vi, al otro lado del altar, la figura encapuchada. Pero esta vez no era un sueño. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, como si algo invisible me mantuviera en mi lugar. La figura se inclinó hacia adelante, extendiendo una mano larga y delgada. Su rostro, oculto bajo la capucha, era una mancha oscura, pero sentí su mirada fija en mí. En ese momento, supe que no había escapatoria. Estaba marcado, ligado a ese lugar de alguna manera. De alguna manera logré salir corriendo, aunque no recuerdo cómo. Mis pies me llevaron lejos, fuera del edificio, fuera de la ciudad. Me alejé lo más que pude, vagando sin rumbo, pero las sombras nunca me dejaron. Hoy, escribo esto desde un refugio temporal en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. No tengo intención de regresar a la Ciudad de México ni a ningún lugar cercano. Las sombras aún me siguen, pero aquí, al menos, puedo respirar sin sentir su presencia tan cerca. Las noches siguen siendo difíciles y el sueño nunca es profundo. La figura encapuchada me visita a menudo en mis sueños, recordándome que no importa cuán lejos vaya, no puedo huir de lo que vi en ese sótano. La abandonada. Mi nombre es Carlos y soy de Tijuana. Hoy, cuando pienso en mi vida, lo hago con una mezcla de terror y asombro. La experiencia que viví hace años, cuando tenía 26, aún me atormenta. Todavía siento escalofríos al recordar esa noche en particular, y a pesar de que han pasado muchos años, los detalles siguen vivos en mi mente como si hubiese ocurrido ayer. En aquel entonces, la vida me había llevado por caminos oscuros. No tenía hogar, y mis días consistían en buscar comida, algo de dinero y un lugar seguro donde pasar la noche. Las calles de Tijuana son un lugar cruel para cualquiera, pero especialmente para aquellos como yo que no teníamos a dónde ir. No éramos vistos, éramos parte del paisaje sucio y roto de la ciudad. A pesar de ello, trataba de mantenerme fuera de problemas, buscar refugios temporales y seguir adelante un día más. Era una noche particularmente fría. El viento soplaba fuerte y la temperatura había bajado más de lo normal para esa época del año. Había escuchado rumores de una casa abandonada a las afueras de la ciudad, un lugar que solía ser una gran residencia pero que ahora estaba en ruinas. Los vagabundos rara vez se quedaban allí por mucho tiempo. Algunos decían que la casa estaba maldita, pero otros simplemente la evitaban por miedo a las pandillas. Yo no creía en maldiciones ni en fantasmas, pero sí sabía que necesitaba un techo y algo de descanso, así que decidí arriesgarme. La casa estaba en lo alto de una pequeña colina, rodeada de árboles muertos y maleza que había crecido sin control. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de una bisagra oxidada. Entré por un costado, por un hueco donde antes había una ventana, cargando una vieja manta que había encontrado entre la basura. Adentro, el aire era pesado y húmedo. Todo estaba cubierto de polvo y había un silencio sofocante que hacía que cada pequeño ruido resonara como un trueno. La oscuridad era casi total, excepto por la luz tenue de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. No había muebles, solo algunas paredes medio derrumbadas y escombros esparcidos por el suelo. Me instalé en una esquina de lo que parecía haber sido una sala, tratando de hacerme lo más pequeño posible entre las sombras. El cansancio me pesaba, pero había algo en el ambiente que no me dejaba relajarme. A pesar del frío y la oscuridad, sentía que la casa respiraba como si fuera un ente viviente que me vigilaba. Finalmente, me acosté sobre la manta, con la espalda apoyada contra la pared. Cerré los ojos y traté de dormir, pero entonces, lo escuché. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Eran risas de niños, suaves, distantes, pero inconfundibles. Abrí los ojos de golpe, mis oídos afinándose en la penumbra. Me quedé inmóvil, intentando convencerme de que lo había imaginado, de que estaba demasiado cansado y el sonido del viento había distorsionado algo en mi cabeza. Pero ahí estaban de nuevo. Risas, y esta vez más claras, más cercanas. Me levanté lentamente,
mi corazón latiendo con fuerza. Recorrí con la mirada cada rincón de la sala, pero estaba vacía, tal y como lo había estado cuando entré. El frío comenzó a intensificarse, como si la temperatura hubiese caído en picada de repente. Las paredes de la casa parecían cerrarse sobre mí. Las risas pararon abruptamente, dejando un silencio más inquietante que antes. Era como si el aire mismo se hubiese detenido, a la espera de algo. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, era solo una sombra, un movimiento en el rabillo de mi ojo. Me di la vuelta, pero no había nada. Mi respiración se volvió pesada, entrecortada. El sudor frío recorría mi espalda, a pesar del frío. Me froté los ojos, pensando que tal vez el cansancio estaba jugando con mi visión, pero entonces, lo sentí. Una presencia. No sé cómo describirlo con precisión, pero era como si algo estuviera allí conmigo, en la sala. Algo que no era humano. Las sombras se movían en la esquina más oscura de la habitación, como si tuvieran vida propia, retorciéndose, deformándose. Un olor nauseabundo, como a carne podrida, empezó a llenar el aire. Me puse de pie, retrocediendo lentamente hacia la puerta. Algo no estaba bien. No debía estar allí. El miedo me golpeó con fuerza y el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo, un susurro me detuvo en seco. Carlos. Era una voz baja, casi imperceptible, pero clara. Alguien me estaba llamando por mi nombre. Miré alrededor, pero no había nadie. Nada visible. Pero lo que sentí era innegable, algo estaba ahí, algo que me conocía. De repente, la temperatura en la habitación bajó aún más. El aire se hizo denso, casi sofocante. Los susurros continuaron, incesantes, y ahora provenían de todas partes. Palabras incomprensibles, murmullos que se entrelazaban como si una multitud invisible estuviera alrededor mío, hablando en un idioma que no podía entender. Me acerqué lentamente hacia la puerta por la que había entrado, pero mis piernas parecían no responder. Era como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo, impidiéndome salir. De las sombras surgieron figuras. Pequeñas, como niños, pero sus formas estaban distorsionadas, demasiado delgadas, casi esqueléticas. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, y sus bocas estaban torcidas en sonrisas grotescas. Se acercaron a mí, rodeándome, y las risas comenzaron de nuevo, pero esta vez eran agudas, chirriantes, llenas de maldad. Sentí el pánico apoderarse de mí por completo. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Una mano fría como el hielo me rozó la nuca. Di un salto hacia adelante, tropezando con los escombros, y caí al suelo. El contacto de esa mano me dejó una sensación de quemadura en la piel, como si me hubiera tocado algo corrosivo. Me levanté rápidamente, jadeando, y corrí hacia la puerta, saliendo de la casa tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Afuera, el viento era feroz, pero el aire era diferente, más liviano. A pesar de eso, las risas aún resonaban en mis oídos, como si esas criaturas me estuvieran siguiendo, burlándose de mí desde la oscuridad. Corrí por el sendero, tropezando, sin mirar atrás. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me explotaría el pecho. Solo cuando llegué a la carretera principal me atreví a detenerme. Me giré, mirando hacia la colina donde estaba la casa. Todo estaba en silencio, pero sabía que algo estaba observándome desde las sombras de ese lugar maldito. Después de esa noche, nunca volví a acercarme a esa casa. Los rumores sobre ella crecieron y escuché a otros vagabundos hablar de cosas similares. Nadie se quedaba allí más de una noche. Algunos decían que era un portal, otros que estaba maldita por los antiguos dueños que habían muerto de manera violenta. Pero para mí, no importaba cuál fuera la razón. Sabía lo que había visto, lo que había sentido. Ahora, muchos años después, cada vez que escucho risas de niños en la distancia, un escalofrío recorre mi cuerpo. Me recuerda que, aunque la vida en las calles fue dura, aquella noche en la casa abandonada fue algo que ningún ser humano debería experimentar. Las sombras que vi, las risas que escuché, eran algo más que simples ilusiones.
Eran reales, y aún siento que, de alguna manera, me siguen. He vivido mi vida intentando olvidar, pero algunas cicatrices nunca desaparecen. Las calles de Tijuana esconden más que pobreza y desesperación, esconden secretos oscuros que, a veces, se hacen visibles a aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzarse con ellos. Y yo fui uno de esos desafortunados. La mujer de la banca. El frío siempre ha sido una constante en mi vida, pero esa noche era diferente. Algo en el aire me hacía sentir helado desde los huesos, como si la humedad de la madrugada estuviera impregnada de más que solo agua. Las calles desiertas de la ciudad siempre me han sido familiares, las sombras de los edificios, las luces intermitentes de los postes que parpadean sin razón, incluso los olores rancios de los callejones. Todo eso lo conozco como la palma de mi mano. Para mí, este lugar es mi hogar, aunque no tenga un techo permanente sobre mi cabeza. Hace tiempo que no cuento las horas ni los días. El paso del tiempo se convierte en una especie de fantasma que me sigue sin importancia. Las noches se alargan y las mañanas solo son respiros momentáneos antes de que la oscuridad vuelva a cubrir todo. Las esquinas donde me refugio cambian, pero el sentimiento siempre es el mismo. Inseguridad, cansancio y esa opresión constante en el pecho que nunca se va. Esa noche en particular, había logrado encontrar un rincón lo suficientemente apartado detrás de una estación de trenes abandonada. Un lugar que pocos frecuentaban y que para mí era un alivio momentáneo. Sabía que no duraría mucho tiempo antes de que tuviera que moverme de nuevo, pero al menos podría cerrar los ojos unas horas sin preocuparme de que alguien me molestara. No confiaba en la gente y la calle me enseñó a no hacerlo. Había visto suficiente miseria y maldad como para saber que incluso los más desesperados pueden ser los más peligrosos. Me acomodé sobre unos cartones gastados y saqué la única manta que tenía. Había una sensación extraña en esa parte de la ciudad. Un silencio profundo que me incomodaba. El viento ni siquiera susurraba. Sentía que algo desconocido, me estaba vigilando. Mientras intentaba dormir, escuché el crujido de unos pasos a lo lejos. Al principio, pensé que eran imaginaciones mías, pero los sonidos se hicieron más claros. Pasos ligeros, casi imperceptibles, como si alguien intentara no hacer ruido pero no lo lograra del todo. Abrí los ojos y me incorporé ligeramente, escudriñando la oscuridad a mi alrededor. Nadie. Aún así, esa sensación de ser observado no desaparecía. Fue entonces cuando la vi. Una mujer. Apareció de la nada, como si hubiera salido de entre las sombras mismas. Estaba vestida con una chaqueta vieja y rasgada, como si también fuera de la calle, con el cabello enmarañado que caía sobre su rostro. Estaba sentada a mi lado, pero no la había escuchado acercarse, no había sentido sus pasos llegar hasta mí. Simplemente, ahí estaba, como si siempre hubiera estado allí. ¿Necesitas algo?, le pregunté, intentando sonar más firme de lo que me sentía. No era raro encontrar a otros vagabundos, y aunque la mayoría de las veces nos mantenemos al margen los unos de los otros, de vez en cuando hay quienes buscan compañía o algo de comida. La mujer no respondió. Solo me miraba, o al menos eso era lo que parecía, porque su cabello tapaba parte de su rostro, y la oscuridad no dejaba ver con claridad. Algo en ella me inquietaba, pero intenté no mostrarlo. Después de unos segundos, simplemente me recosté de nuevo, cerrando los ojos con la esperanza de que se fuera. Pero no lo hizo. Los minutos pasaban y sentía su presencia inmóvil a mi lado. Cada tanto abría los ojos de reojo, y seguía allí, quieta, casi como una estatua. No parecía estar respirando, ni moverse de ninguna manera. Empezó a preocuparme, así que me incorporé una vez más para hablarle. Oye, si necesitas algo, dilo. No me gusta tener a gente cerca que no conozco. Ella simplemente inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera tratando de entender lo que había dicho. Su boca se movió ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Fue en ese momento que sentí un escalofrío recorrerme. Había algo profundamente mal en esa mujer.
Algo que no podía identificar del todo, pero mi instinto me gritaba que me alejara. Decidí levantarme, recoger mis cosas e irme. Ya no me sentía seguro allí. Pero cuando me puse de pie, la mujer desapareció. No se levantó, no caminó hacia la oscuridad. Simplemente no estaba más. Como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Me quedé de pie, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi mente intentaba racionalizarlo, tal vez había sido una ilusión, el cansancio o alguna jugada de mi imaginación. Pero no podía sacudirme la sensación de que lo que acababa de ver era real. Más real de lo que quería admitir. El frío se volvió más intenso y una especie de presión invadió mi pecho. Ya no era solo el frío físico, sino una sensación de que algo me estaba asfixiando. Sentía que no podía respirar bien, como si el aire alrededor se volviera más denso. Era casi imposible moverme. Aún así, me forcé a caminar. Necesitaba salir de ese lugar. Mientras avanzaba por la oscura calle, escuché pasos nuevamente detrás de mí. No volteé al principio, negándome a caer en el mismo juego que antes. Solo quería encontrar un lugar donde estar solo y a salvo. Pero los pasos se hicieron más rápidos. Esta vez, no eran silenciosos, eran pesados y constantes, como si alguien estuviera corriendo hacia mí. Me detuve en seco y giré sobre mis talones. Nada. El vacío de la calle era sofocante. No había absolutamente nadie. Pero el sonido de los pasos había sido tan claro, tan cercano. Algo en mi interior se rompió, y por primera vez en años, el miedo me invadió por completo. El tipo de miedo que paraliza, que te hace sentir que no importa a dónde vayas, no estarás a salvo. Empecé a caminar más rápido, casi corriendo. Sentía que algo, o alguien, me seguía de cerca, incluso cuando no veía a nadie. Las sombras en los callejones parecían moverse, distorsionarse de formas imposibles. Sentía su presencia, la de la mujer, en cada rincón oscuro, como si me estuviera observando desde cada sombra. Llegué a un puente bajo el cual solía refugiarme en noches de tormenta. Sabía que no era un lugar seguro, pero al menos era familiar. Me metí bajo el puente y me acurruqué contra la pared, tratando de calmarme, respirando con dificultad. Todo mi cuerpo temblaba y el frío era tan intenso que mis dientes castañaban. Pero no era el frío del ambiente. Era un frío diferente, un frío interno, como si algo dentro de mí se estuviera congelando lentamente. Estaba tratando de calmarme cuando la vi de nuevo. Estaba a unos metros de mí, de pie en la entrada del puente. Su figura oscura contrastaba con las luces lejanas de la calle. No podía ver su rostro, pero sabía que era ella. Sabía que había vuelto. Y esta vez, no iba a desaparecer. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Sentía como si estuvieran pegadas al suelo. La mujer comenzó a acercarse, pero no caminaba. Se deslizaba, casi flotando, acercándose a mí con una lentitud deliberada, como si disfrutara de mi terror. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. El aire parecía haberse esfumado por completo. Cada vez estaba más cerca, y lo único que podía hacer era mirarla con los ojos muy abiertos, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro. No había nada ahí. Solo oscuridad. Un vacío insondable donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca. Como si su cara hubiera sido borrada por completo. Y ese vacío me miraba directamente, succionando todo el aire, todo el calor, toda la vida de mí. No sé cómo, pero logré moverme. Me arrastré torpemente por el suelo, luchando por alejarme de ella. Cada movimiento era una tortura, como si mi cuerpo pesara 1 tonelada. Pero seguí, impulsado por el terror más puro. Finalmente, logré salir del puente y correr. No miré atrás. No podía. Sentía que si lo hacía, algo peor me alcanzaría. No paré hasta que llegué a un parque vacío, colapsando en una banca, jadeando, con el corazón a punto de estallar. La noche seguía siendo fría, pero ya no sentía su presencia. Por fin estaba solo,
pero la tranquilidad nunca llegó. Algo había cambiado dentro de mí, algo se había roto. No volví a la estación de trenes abandonada después de esa noche. De hecho, nunca volví a esa parte de la ciudad. Pero el miedo que sentí esa noche nunca se fue del todo. A veces, en las noches más oscuras, aún escucho esos pasos. Aún siento esa mirada vacía observándome desde las sombras, esperando el momento perfecto para volver. Y sé, en el fondo, que algún día lo hará. No te burles de un vagabundo. Recuerdo esa noche como si fuera ayer, y aunque el paso del tiempo ha difuminado los detalles de muchos de los momentos de mi vida, esa imagen sigue tan clara y perturbadora como lo fue entonces. Me parece increíble cómo una pequeña broma, una sonrisa de desprecio en el momento equivocado, puede desencadenar una pesadilla tan indescriptible. Era un día normal, uno de esos en los que la monotonía del trabajo me embotaba los sentidos. Vivía en un departamento pequeño en el centro de la ciudad y solía caminar hasta el tren para regresar a casa. Había algo casi relajante en esa rutina, en el ruido constante de la ciudad y la gente que iba y venía, siempre en sus propios mundos. Pero esa noche, algo cambió. Estaba más oscuro de lo habitual. Las luces de las farolas parpadeaban y el frío comenzaba a hacer que la poca gente en las calles apresurara el paso. Crucé una esquina cerca de una plaza vacía y ahí fue cuando lo vi. Era un vagabundo, sentado en una banca desvencijada, envuelto en trapos y cubierto por una suciedad tan gruesa que apenas se le distinguía el rostro. Tenía una gorra vieja tirada a sus pies, esperando monedas, supongo. El viento soplaba con más fuerza en ese rincón, haciendo que la figura pareciera más pequeña y miserable de lo que realmente era. No era la primera vez que veía a alguien así. A esas alturas, las personas sin hogar se habían vuelto parte del paisaje urbano, fantasmas que uno veía y olvidaba tan rápido como cruzaba la calle. Pero algo en él llamó mi atención. Era la forma en que me miraba, o mejor dicho, la forma en que no lo hacía. Sus ojos estaban vacíos, perdidos en algún lugar entre el aquí y el más allá, pero su boca se movía, murmurando cosas ininteligibles, frases rotas y rítmicas como una especie de letanía. Al principio no le di mucha importancia. Me acerqué un poco más, con las manos en los bolsillos, preparado para ignorarlo como hacía con todos los demás. Sin embargo, justo al pasar junto a él, algo salió de sus labios, un murmullo grave que penetró el sonido de la calle y llegó directo a mí. No entendí lo que dijo, pero la combinación de su voz rota y el tono bajo y amenazante me hizo detenerme. El vagabundo levantó la mirada lentamente. No había brillo en sus ojos, solo una oscuridad opaca que me hizo estremecer. De nuevo, dijo algo, pero esta vez lo entendí claramente. No te rías. Sentí una sacudida en el estómago, como si algo me hubiera golpeado desde dentro. No me estaba riendo, ni siquiera había esbozado una sonrisa, pero su advertencia fue tan directa, tan personal, que me dejó sin palabras. Intenté avanzar, pero me quedé inmóvil. Tal vez fue una reacción nerviosa, tal vez el resultado del cansancio acumulado, pero en ese momento, una pequeña risa seca salió de mi boca. Fue apenas un suspiro, un gesto involuntario, pero suficiente para sellar mi destino. Los ojos del vagabundo se estrecharon, y por un segundo juraría que vi un brillo extraño en ellos, una chispa de algo mucho más profundo y malévolo que simple locura o indigencia. Su murmullo se convirtió en una especie de cántico, algo que apenas podía oír, pero que retumbaba en el ambiente como un eco constante. Sentí una presión en el pecho, un peso indescriptible que comenzó a llenar mis pulmones. Me costaba respirar. Retrocedí unos pasos, intentando romper ese extraño vínculo que parecía haberse formado entre nosotros. Logré dar la vuelta y comencé a caminar más rápido, el corazón latiéndome en los oídos. El trayecto hasta la estación fue un borrón. No recuerdo haber visto a nadie más en el camino, ni haber oído otra cosa que no fuera el tamborileo incesante de mi propio pulso. El tren llegó a tiempo y me metí en el primer vagón sin pensarlo dos veces. Apenas me senté, sentí una calma pasajera.
La seguridad de estar rodeado por otras personas, aunque pocos, me ofrecía un consuelo irracional. Pero la calma duró poco. Apenas el tren comenzó a moverse, noté algo extraño. Al principio era solo una sensación, una inquietud vaga que no lograba identificar. Miré por la ventana y en los reflejos del cristal empañado, noté una figura sentada al final del vagón, apartada de los demás. No pude distinguir su rostro, pero había algo en la forma en que estaba encorvado, en la postura rígida, que me resultó alarmantemente familiar. El tren avanzaba, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Me giré disimuladamente, intentando no parecer paranoico, y ahí estaba. El vagabundo. O al menos, una figura que se parecía demasiado a él. Vestía la misma ropa harapienta, sucia, y aunque su rostro estaba en sombras, sabía que era él. Su cuerpo no se movía, pero sus labios se agitaban, murmurando la misma letanía que había oído en la calle. Mi respiración se aceleró. Intenté apartar la mirada, pero era imposible. El tren hizo varias paradas, pero nadie más pareció notar su presencia. Era como si solo existiera para mí. La presión en mi pecho volvió, más fuerte que antes, y el aire dentro del vagón parecía volverse más denso, más opresivo. Cuando el tren llegó a mi parada, prácticamente salté del asiento, tropezando con el borde de la puerta al salir. Miré hacia atrás, esperando ver al vagabundo seguirme, pero no había rastro de él. La estación estaba desierta, y el tren se alejó en la oscuridad con un estruendo que me dejó solo en un silencio aplastante. Corrí. No sé por qué, pero algo dentro de mí gritaba que debía llegar a casa lo más rápido posible. Las calles estaban vacías, y mi edificio se veía distante, como si cada paso que daba me alejaba más de él. Cuando finalmente llegué, subí las escaleras hasta mi departamento con el corazón a punto de explotar. Al cerrar la puerta detrás de mí, me sentí aliviado por un momento. La familiaridad de mi espacio, mis cosas, me proporcionó una falsa sensación de seguridad. Fui directo al baño, necesitaba lavarme la cara, aclarar mis pensamientos. El agua fría me ayudó a recobrar la calma, y cuando levanté la mirada para mirarme en el espejo, algo cambió. El reflejo frente a mí no era el mío. Al principio pensé que estaba viendo mal, que la luz jugaba trucos con mis ojos. Pero no. Era él. El vagabundo, su rostro, su expresión vacía y esa boca que seguía moviéndose, murmurando sin sonido alguno. Estaba ahí, en el espejo, en mi propio reflejo. Un grito quedó atrapado en mi garganta y retrocedí, tropezando con la puerta del baño. Cerré los ojos, intentando borrar la imagen de mi mente, pero cuando los abrí de nuevo, seguía ahí. Inmóvil, observándome desde el otro lado del espejo, como si hubiera tomado mi lugar. A partir de esa noche, mi vida dejó de ser la misma. No importaba a dónde fuera, ni qué hiciera. Siempre estaba ahí, en los reflejos, en las sombras de los rincones. Ya no podía mirarme en un espejo sin verlo a él. Susurrando, siempre susurrando. Intenté huir, cambiar de departamento, alejarme de la ciudad, pero fue inútil. Su presencia me seguía a todas partes. Con el tiempo, las cosas comenzaron a empeorar. No solo aparecía en los espejos, su figura empezó a materializarse en la periferia de mi visión, en las calles, en los lugares más inesperados. Cada vez que lo veía, el aire se volvía más pesado, y el pánico me sofocaba como si una mano invisible me estuviera estrangulando. El cansancio se apoderó de mí. Apenas dormía, y cuando lo hacía, los sueños estaban plagados de su rostro. Siempre me miraba, susurrando la misma advertencia que había ignorado aquella noche: no te rías. Me despertaba empapado en sudor, con la certeza de que estaba en algún rincón de mi habitación, esperando. Llamé a terapeutas, intenté todo lo posible para deshacerme de esa pesadilla, pero no había nada que pudiera hacer. El vagabundo, o lo que fuera, no era una simple alucinación. Sabía que había algo mucho más oscuro detrás de su presencia, algo que no podía explicar, algo que se había adherido a mí desde el momento en que me atreví a burlarme de él. Con el tiempo, dejé de luchar. Supe que mi destino estaba sellado desde esa primera risa.
Mi cuerpo comenzó a debilitarse, como si me estuviera consumiendo lentamente, succionando mi energía, mi vida misma. Y ahora, mientras escribo esto, puedo sentir su mirada desde el otro lado de la habitación. No necesito girarme para saber que está ahí, esperando. El susurro se hace más fuerte, más insistente. No te rías. Ya no lo hago. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.